buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión de capacitación y el día de hoy, mi nombre es Carlos Gazden, soy el presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, además en la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. El día de hoy tendremos una capacitación dada por Luis Fernando Fernández, quien nos acompañará desde Francia y con el equipo que tiene que ver de Confía. Luis Fernando Fernández está también en la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Solamente recordar algunos elementos que ya hemos tratado anteriormente, pero que son importantes en esta lógica. La economía circular tiene que ver con una transformación profunda de la manera como hacemos las cosas. Tiene que ver con un escenario en donde cambiamos de una economía lineal, donde tomamos materias primas de la naturaleza para transformarlas y luego desecharlas, a un escenario en donde, tomando lo que se requiera de la naturaleza, procurando desde el principio diseñar cómo vamos a hacer circular el proceso, de tal manera que regresemos a la naturaleza lo mínimo en materia de desechos y que podamos al máximo utilizar lo que hemos tomado, sin contaminar, sin afectar, sin dejar una huella de carbono en lo más posible. Esto implica la circularidad, es decir, que los productos que tomamos puedan ser reusables, reciclables, y esto implica desde el diseño, desde la perspectiva original de cómo entramos al tema. Pero bueno, esa es una parte. Digamos que ese es un riel importantísimo en materia de sostenibilidad. Pero hay otro riel, y es el riel de la confiabilidad. Ese riel de la confiabilidad va paralelo, como en unas vías del tren, en donde se requiere que este proceso pueda durar muchos años. Pero para que dure muchos años implica instituciones. En las sesiones de capacitación anteriores hemos trabajado algunas perspectivas de premios Nobel de Economía de los últimos años que nos han mostrado cómo trabajar en materia de construir condiciones que permitan la sostenibilidad en el tiempo. Una de ellas que vimos fue el Tribunal de las Aguas de Valencia, un tribunal que tiene 1200 años aproximadamente, no sabemos con certeza, no hay un acto fundacional del cual haya registro, pero que se calcula que los árabes iniciaron en el primer milenio de nuestra era. Esta estructura persiste hasta el día de hoy. Sigue reuniéndose todos los jueves a las 12 del día en la puerta de los apóstoles de la Catedral de Valencia y sirve para garantizar condiciones en donde el agua pueda distribuirse equitativamente dependiendo de la disponibilidad de esta. Bueno, esto implica toda una estructura humana. Esto significa confiabilidad. Todos saben qué pueden esperar, todos hacen un esfuerzo, todos están haciendo un ejercicio que permite que esto subsista en el tiempo. Esto implica confiabilidad, implica reglas. Y para ello, en este escenario, además de la economía circular, estamos trabajando con un estándar internacional de origen mexicano
que ha sido respaldado por 18 países y después con un equipo que durante 15 años implicó 34 países, 72 expertos. Hoy este estándar internacional ha sido adoptado por 57 países como norma nacional. Tenemos que aprender muchísimo de él, pero eso implica que lo usemos, que nos permita ver si esto nos garantiza continuidad en el tiempo, si esto nos permite anticipar los riesgos, nos permite entender los procesos que hacemos en términos no nada más de economía circular o de desarrollo económico sostenible o de desarrollo social incluyente o de desarrollo de medio ambiente en materia de sostenibilidad. También en términos de instituciones. O sea, ¿qué podemos predecir de esto? Todo esto implica confiabilidad. Bueno, estos dos rieles caminan juntos. Puede ser que cada uno tenga su propia riel, pero, pero la máquina va sobre las dos rieles. Entonces, con esto sirva para introducir a Luis Fernando Fernández, que asumirá el tema de cómo trabajar estos 15 compromisos que en materia de sostenibilidad, de economía circular y de confiabilidad hemos asumido a partir del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Entonces cedo la palabra a Luis Fernando Fernández para que él continúe con toda esta sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenidos y bienvenidas a todos de nuevo. Y una vez más, gracias por conectarse. El objetivo de esta conversación me gustaría que sea muy interrumpida, en el mejor de los casos. Que podamos que podamos trabajarla como diálogo o como ideas para la implementación del acuerdo. El acuerdo ustedes ya lo conocen con mucho detalle, lo hemos explicado ya en un par de ocasiones desde la presentación, lo hemos compartido por aquí en la primera sesión. Básicamente son 15 puntos con los que se comprometieron, con los que se comprometen al haber firmado este acuerdo y lo que comentamos desde el origen, desde el día uno, es cómo podemos hacer que estos acuerdos se conviertan en ejemplos para otros municipios del país y otros en el mundo. Les preparé una presentación. Cuando les digo que quiero que sea interrumpida, me gustaría que surjan ideas conforme avanzamos en la conversación. Em, Déjenme ver cuál es la... Ok, les voy a compartir todo el escritorio para evitarme la complejidad de las ventanas. Igual y lo podemos ir viendo así. ¿Vemos bien? ¿Todos bien? ¿Ven bien la pantalla? Sí, va. Em, Preparé esta presentación para ustedes. Déjenme ver, déjenme intentar hacer algo, nada más necesito cambiar de ventana. Me gustaría poder hacerlo y poder revisar otros documentos mientras les expongo este, pero no me aparece. Aquí está el PowerPoint. Ya me aparece el PowerPoint en directo. Entonces los pongo así. Em, Les preparé esta presentación con algunas notas, algunos apuntes de cada uno de los 15 puntos de los 15 puntos del acuerdo. Como regla por acá es, si quieren levantar la mano, por ahí tienen la manita en el Zoom. Si quieren interrumpirme directamente, háganlo por favor, por si creen que vale la pena tener alguna conversación sobre cualquiera de los 15 puntos. Lo que vamos a hacer es repasarlo, pero repasarlo con ejemplos y con formas particulares sobre cómo se pueden implementar en los municipios y, y que revisemos en esta discusión si hay algunos ejemplos adicionales que ustedes puedan poner sobre la mesa para que los escuchen el resto de los compañeros y compañeras. En,
A ver, la idea del acuerdo es esta oportunidad de la economía circular para nuestros municipios. En el marco de estas coaliciones que estamos impulsando con distintas agendas en las que se suma el gobierno federal, lo que queremos es que distintos actores económicos, sociales, políticos, pensando en las cuatro hélices de las que hemos hablado en tantas ocasiones en este espacio que incluye al sector privado, al sector público, a las universidades y a las organizaciones, lo que queremos es que en conjunto podamos poner nuestros recursos y capacidades sobre la mesa y que resolvamos en conjunto. En este caso, en economía circular, el problema que es el que hemos expuesto es que el modelo lineal hoy cuesta, al menos en las pérdidas de todo aquello que no se recupera, alrededor del 4,1% del PIB anual. Eh, es bastante. El monto es, o sea, el monto es enorme y ese mismo monto significa un potencial para nuestra economía, ¿no? Normalmente vivimos esto en los costos cotidianos crecientes de la gestión de los residuos, de la degradación medioambiental, de la pérdida irrecuperable tanto de gases que se pueden utilizar para la producción de energía, de materiales que tardan en reintegrarse al ciclo y otros que se van quedando en los más de 2.200 vertederos a cielo abierto que existen en el país o al menos que están reconocidos así por las autoridades federales. La oportunidad que vimos en esta discusión, incluyendo los criterios de confiabilidad y de calidad de gobierno, es que la economía circular no debería ser un costo, sino una estrategia de desarrollo en todo momento, ¿no? Hay un potencial para poder desarrollar 6 millones de empleos en la región. Hacemos referencia a América Latina, pero al menos en el caso de México se pueden generar millones de empleos también y es una oportunidad justo para atraer inversiones y fortalecer las economías locales. Y el rol del municipio, también la conversación de origen, es que ustedes sean los actores principales y quienes sean la guía de las acciones que ya están llevando a cabo. Esta conversación, la idea es que dé distintas herramientas para comenzar a hacer esto. Si recuerdan en el acuerdo, pusimos cuatro pilares con los que fuimos dividiendo cada uno de los acuerdos. En el primer pilar, que es de gobernanza y de política pública, lo que pensamos es que sean los cimientos para todo lo que podemos hacer en los municipios. A ver, la guía práctica en este caso, en el compromiso del 1 al 5, que son estas discusiones del marco normativo y de la gobernanza local, es que el rol sea el doble, que se puedan alinear los distintos reglamentos, lineamientos, los bandos de policía y buen gobierno que ustedes conocen bien, que se puedan alinear a las estrategias nacionales. Lo que hicimos, y les voy a compartir una lista de documentos, les voy a contar también al final con mucho más detalle qué estamos pensando hacer eh, con estos documentos. Son documentos que descargamos y que buscamos de bibliografía internacional, de políticas públicas de la OCDE, que hablamos un poquito la semana pasada con lo de la herramienta de Confía, eh, documentos que vienen del Banco Mundial, que vienen del Banco Interamericano de Desarrollo, que vienen de Naciones Unidas, en específico del Programa de Medio Ambiente de la UNEP, entre otros. Estos documentos se los vamos a compartir porque son una muy buena guía. Hay uno en particular que viene de Semarnat, que es una guía para la elaboración, o así lo llamaron, era como una guía para la elaboración de un diagnóstico sobre economía circular que es muy completa y que creo que es un gran mapa para poder acompañar la implementación de este acuerdo y también para crear los círculos de confiabilidad a nivel local. De cada uno de los acuerdos, estamos proponiendo un ejemplo accionable, pues, un compromiso de acción que puedan llevar a cabo, ¿no? El primero, en el marco de estos primeros compromisos, del 1 al 5, hay una propuesta. Insisto, estos son ejemplos y son ideas.
Probablemente ya lo hayan hecho en algunos municipios, probablemente en otros pueda ser una idea atractiva para implementar. Pero la primera es implementar una mesa de trabajo con el cabildo, el sector privado a nivel local y la universidad más cercana o las organizaciones medioambientales o de trabajadores que estén de reciclado sobre todo, que estén en el municipio. Tener esa primera conversación, lo ideal sería que no sean solamente un actor, sino que sean varios actores de cada grupo para que pueda constituirse ese primer grupo que se establezca de manera, que se instituya de manera cotidiana. La idea es, hay un documento de los que les vamos a compartir en este acervo, de la OCDE, que es sobre ciudades circulares, así se llama. Es un extraordinario documento de política pública que pone un marco de acción en donde especifica cómo se pueden generar estos círculos de confiabilidad o cómo se pueden integrar estos grupos con personas, con un listado de políticas públicas que propone en lugares específicos. ¿Vale? Les dejo o sea, para que lo tengan presente. Quienes estén interesados, vayan anotando como este documento en particular de la OCDE sobre ciudades circulares. Y es más, para no dejar con la expectativa abierta, les voy a ir compartiendo los documentos conforme lo hablamos, se los voy a ir compartiendo en el chat. Déjenme Déjenme abrir ¿podrá alguien escribir en el chat? No me aparece aquí en la lista. No sé si tengo posibilidad de escribir en el chat. No sé, Mariano, si me pueden ayudar a habilitarme el chat para compartirles documentos desde acá. Se supone que tiene ya permisos de confitrión. A ver, Déjame. por alguna razón no me aparece el chat para poder subir Pero documentos desde acá. ¿es el mismo enlace que nos compartías ayer del Dropbox? ¿O cómo No, lo no requieres para tenemos compartirlo chat, ahí? Luis. Sí, ya vi que no hay chat, ¿verdad? No, no hay Eh, chat. Sí, ¿Alguien sí, escucha? Mariano, ahí vienen 15 documentos. Esos mismos, creo que vale la pena que lo tengan como base, eh, que lo tengan como base y si puedes compartir ese link ahí, está perfecto para que los puedan descargar, ¿va? Claro. Entonces, me regreso a la presentación. Les va a compartir Mariano ese link. Bueno, y pueden ir directamente a este documento. Me parece que aparece en el vínculo que les estoy compartiendo, me parece que está en inglés. Eh, Igual revísenlo. Hay varios documentos que van a aparecer en ese enlace en inglés, que son, bueno, creo que la referencia más importante para lo que estamos promoviendo desde este acuerdo. Acá la lección clave, que a ver, de repente parece como muy intuitivo, ¿no? Esta idea de no trabajar solo, sino pensar a nivel metropolitano o de cuenca para gestionar los flujos de residuos y de agua. La idea de no trabajar solos también es trabajar más allá del trienio. Entonces, que puedan instituir estos grupos, que sepan que van a acompañar todos los procesos de economía circular en beneficio del municipio. Entonces, institucionalizarlos por periodos más largos del trienio ayuda mucho. Creo que es una buena experiencia o una buena práctica. Me voy a los siguientes, del compromiso 2 y 3, ¿no? Acá hay una idea muy potente, es el poder del dinero público. Eh, el dinero público es poderoso en términos de cómo puede influir en las dinámicas económicas y sociales locales, ¿no? Acá están los incentivos fiscales y de compras públicas. Acá hay un documento que explica cómo se puede usar ese poder de compra y de política fiscal a nivel local por parte de los municipios para mejorar o para guiar estos principios y valores de economía circular. El documento que les sugiero para este caso, también de la OCDE, es sobre instrumentos económicos. En ese van a encontrar en el documento un menú de opciones. Ese menú de opciones son potenciales acciones que existen o que promueve la OCDE. Esto no se preocupen por los temas ni del federalismo, ni de competencias, ni de facultades. Abarca muchas acciones que son posibles implementar por nuestros municipios en México.
Eh, para las compras públicas, la guía es del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, del PENUMA, que normalmente es el estándar de referencia que se utiliza para compras públicas amigables con el medio ambiente, sostenibles o relacionadas con la economía circular. Les pongo un ejemplo en particular de este documento que también van a encontrar del PENUMA, que es, se puede iniciar, por ejemplo, con un piloto en donde todas las licitaciones exijan que el 100% del papel y el 30%, por ejemplo, en materiales de construcción sean de contenido reciclable, ¿no? El 100% del papel es, digamos, es una condición bastante básica, pero hace también que la industria del papel cambie muy rápido hacia una industria de reciclaje por completo. Promover esto desde la acción pública, pues tiene un impacto aún mayor. En el caso de la construcción es mucho más complejo, pero ya hay muchas dinámicas y muchos materiales que se pueden utilizar con material reciclado. También empieza a generar transiciones paulatinas del mercado de proveedores en la construcción. Y acá hay una recomendación también que parece muy de sentido común. No siempre, el sentido común no siempre es tan común, pero sugieren hacer un análisis del mercado local antes. Es una sugerencia del PENUMA para que vean qué oferta existe. Entonces, por ejemplo, si hay un parque industrial cercano o que convoquen a las principales empresas de reconstrucción y consulten sobre qué materiales de reciclaje, de contenido reciclado para la construcción están utilizando, ¿no? Un poco consultar si están dispuestos a cambiar o a generar a utilizar otros materiales y eso les va a dar un inventario muy rápido a los municipios. Generar ese inventario es muy atractivo también y es una práctica que se ha implementado en algunos gobiernos del mundo. En Europa lo implementan casi a rajatabla en muchos gobiernos locales. Y eso, insisto, cambia muy rápido las dinámicas de mercado de manera estructural. Me digo los otros acuerdos, del 4 al sexto, que están relacionadas con justicia ambiental y con transparencia. Acá la idea del acuerdo es que, digamos, el principio de fondo es que esta transición hacia una economía circular sea justa. Y la reflexión detrás de esto es que esta transición proteja a las comunidades vulnerables de la contaminación, que integre a los pepenadores, que es una de las conversaciones que recordarán tuvimos desde la Secretaría de Economía cuando se presentó este acuerdo. En materia de transparencia, el Banco Mundial hay un documento que les compartimos también sobre participación ciudadana del banco que explica cómo se pueden estructurar los distintos observatorios de confiabilidad y de economía circular que les proponemos. Eh, este documento del Banco Mundial explica cómo los observatorios pueden integrar a trabajadores, pueden integrar organizaciones, los, las personas pepenadoras no saben la cantidad de información y de conocimiento que tienen sobre distintas estrategias y dinámicas de reciclaje, por ejemplo. Entienden muy bien cómo funcionan las dinámicas y los costos y las variaciones de los costos de múltiples materiales. Entonces, que todas estas personas estén sentadas a la mesa también ayuda mucho para mejorar la eficiencia de los centros de acopio o de otros espacios. Acá un ejemplo, una de las propuestas de acción que se pueden llevar a cabo por los municipios es, por ejemplo, mapear los sitios de disposición final que existen en su municipio. Ustedes mejor que nosotros saben que hay muchas zonas que no se reportan como sitios de disposición final, pero que se utilizan como tiraderos, generando nuevos espacios de contaminación, nuevos espacios de riesgo. Y la idea es que puedan cruzar esa información con datos de salud pública, ¿no? Esto es un tema interesante. Eh, Cruzarlos puedes identificar, por ejemplo, las personas que viven en esa zona alrededor, cuáles son las principales afectaciones que presentan. Puedes generar estrategias
no sé, estrategias de atención específica o de prevención en estas zonas para atender los focos rojos. También esto puede justificar inversiones de saneamiento y que los observatorios que se creen puedan monitorear cómo van cambiando estas dinámicas o los sitios de disposición que no están reconocidos como tal puedan modificarse o puedan enviarse a los lugares en donde están asignados de manera regular en cada uno de sus municipios. Eh, a ver, brinco de acá a los otros compromisos. Acá la idea del motor económico, que es otra parte de la economía circular, es cómo puede este compromiso o este acuerdo nacional ayudar a la producción, a la competitividad y a la innovación. La idea es que una vez que tenemos todas las reglas anteriores en donde pusieron incentivos a su comunidad, integraron un observatorio con los principales actores del tema, ya que están algunas reglas del juego puestas, ¿cómo se puede impulsar a que las empresas locales entren al juego y ganen, se genere capacidad económica e innovación a partir de estas dinámicas de economía circular? El concepto, al menos otra vez, esto va desde la teoría, pero el concepto que es más exitoso, que tiene una connotación importante económica, es la de responsabilidad extendida del productor, ¿no? Acá, aunque esta responsabilidad extendida podría pensarse que es una política federal o solo que puede regularse desde la Secretaría de Economía o desde las leyes federales, en realidad los municipios son clave para que puedan operar, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, acá en la labores puede ser, o al menos la explicación de la OCDE, es que pueda servir, que los municipios puedan servir para regular distintas tarifas que se utilizan con la responsabilidad extendida del productor. Me explico con esto. Em, estoy viendo cuál fue el ejemplo que les puse acá. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad extendida del productor, que cobra más a las empresas que usan empaques difíciles de reciclar y menos a las que usan materiales reciclados y de ecodiseño. Claramente esta responsabilidad la utiliza el municipio como incentivo con las empresas que aprovechan materiales reciclados y de ecodiseño y genera un costo, o sea, genera costos diferenciados. ¿Cómo se puede hacer esto? Otra vez, creo que desde los municipios puede darse en las compras, ¿no? Que es comprar a quienes utilicen eso, empaques de menor costo, empaques reciclados, pero puede aplicar con muchos productos más. Creo que hay que pensarlos incluso regionalmente, con distintos clústeres que puedan utilizarse. Este concepto de la responsabilidad extendida obliga de manera indirecta a las distintas empresas que consumen o que producen mucho plástico, que consumen muchos insumos que son difíciles de biodegradarse, obliga a que innoven y a que reduzcan, a que cambien este tipo de productos, a que innoven y reduzcan la posibilidad pues, de los contaminantes que producen desde sus propios empaques. Espero no haber sido, no haberle dado tanta vuelta a esta idea y que quede clara la responsabilidad extendida del productor. En el cuarto es la simbiosis industrial y de bioeconomía. También ya lo habíamos platicado. Acá la idea de los bancos, de los parques industriales es la que tiene mayor profundidad. Hay un informe, otro de los documentos que les compartimos, que es del Banco Mundial sobre parques ecoindustriales, eh, que a mí me parece un modelo extraordinario y creo que el más importante si desde un municipio se logran hacer estos parques ecoindustriales. Eh, Hay veces que parece una gran inversión generar un parque ecoindustrial, por ejemplo, ¿no? Pensar cuántas empresas van a venir a instalarse ahí, qué incentivos les va a ofrecer el municipio, cuál es el costo para poder establecer ese parque. Eh, en fin, normalmente hay muchas trabas, o parece que es muy difícil, hay muchos costos de transacción pensar en que se pueda crear un parque específico.
Eh, el mensaje un poco que les quiero compartir acá es, sepan que no es tan difícil y son muy atractivos y generan mucho desarrollo con estas nuevas industrias para su municipio. Generan muchos empleos, atraen bastantes recursos y generan capacidades distintas para empresas nuevas que se están queriendo instalar, para pequeñas startups y de emprendedores que están queriendo innovar en esta industria. Prácticamente la gran mayoría de las nuevas empresas que están saliendo a producir y a crear nuevos materiales para muebles, para construcción, para textiles, para empaques, para todo, lo ecoindustrial está convirtiéndose en la regla. Y normalmente acaban instalándose, les pongo un ejemplo en Querétaro, que es uno que tengo muy cercano, pero acaban instalándose en parques de fundición, por ejemplo. Entonces se instalan al lado de un parque que funden aluminio, acero, cobre, que hacen piezas de inyección automotriz. Entonces pensar que es el único parque industrial disponible para producir sus materiales de bioeconomía, pues claramente no van a encontrar una industria que incentive o con la que puedan generar negocios de manera muy ágil o rápida. Entonces, pensar en estos clústeres importa y que estén diferenciados y separados en distintas partes del país ayuda a que estas regiones acaben conectándose. Y al mismo tiempo van a traer mucho talento. Acá el ejemplo accionable es que de nuevo parece complejo, pero esta es una recomendación no mía, sino del Banco Mundial. Es designar a un gestor del parque industrial principal con el mandato de mapear recursos, residuos de las empresas que se pueden utilizar de materias primas para otras, ¿no? Vapores, aguas tratadas, recortes de metal, toda la merma o residuos a veces de otras industrias puede ser tremendamente útil o oro molido para otras. Hacer ese mapeo ayuda y designar al gestor del parque industrial ayuda a que identifiquen a un interlocutor válido. Ahí ponemos la palabra de intermediario de confianza, ¿no? Y acá la chamba de esa persona, la única chamba de esa persona es constantemente organizar reuniones para facilitar intercambios entre universidades de egresados que están que están queriendo innovar y abrir nuevas empresas, startups, conectarse con mercados que también para ellos les parecen más difíciles o poco amables. En el compromiso 9 está vinculado, que es la idea de la innovación y el ecodiseño. Acá el mayor valor no está necesariamente en reciclar, sino en los productos que duran, que se pueden reparar y que se reutilizan. El manual que les compartimos también es de Naciones Unidas, que es sobre ecoinnovación, ¿no? Como una herramienta directa para las pymes locales. Este documento también es extraordinario, es una muy buena guía esta es una muy buena guía pensando que ya abrieron el parque industrial. O identificaron a 10 o 15 actores que quieren impulsar en el municipio para que creen estos productos, para que reparen, reutilicen insumos de distintas industrias. Este es el documento que vale más la pena. Una de las recomendaciones adicionales de este documento es crear premios, por ejemplo, de innovación circular. ¿De qué sirven los premios? Te sirve para identificar actores. Por ejemplo, si haces una convocatoria y das un muy buen premio, te va a servir para identificar a 10, 15, 20. Si el municipio es muy grande, a 100 actores en el municipio que están generando dinámicas de economía circular. Con esas personas, una persona o el enlace del municipio tiene que tener conversaciones constantemente. Ese es el ecosistema que quieren impulsar para su municipio. Eh, Reconocer eso a las empresas locales que implementan los mejores modelos de negocio circular, a veces puede ser tan pequeño como un restaurante que composta el 100% de sus residuos. No sé si vieron, pero ahorita se ganó un restaurante, creo que se llama Baldío en la Ciudad de México. Se ganó un premio por ser, justo por recuperar casi el 100% de todo lo que utiliza en el restaurante. ¿No? O sea, me parece un gran mensaje y una muy buena práctica para que otros restaurantes, otros espacios aprendan cómo hacerlo. Mariano, adelante. Y nada más para confirmarles a todos, les acabo de mandar el correo en el correo que registraron.
todo el contenido que les ofrecía el maestro Luis Fernando al Gracias, correo. Mariano. El chat está desactivado aquí en el Zoom, por eso se los mandamos al correo directamente. Súper. Mil gracias, Mariano. Em, bueno, está ese ejemplo, ¿no? Hay otros que pueden ser así, los talleres que reparan electrodomésticos, las empresas que alquilan herramienta en lugar de venderla. Como hay cosas que parecen muy pequeñas, pero que en el agregado hacen una diferencia sustantiva. Y después, dentro del otro pilar, que es la idea del el corazón social del acuerdo, que es la cultura, la inclusión y la infraestructura. Ya que, ya que tenemos todo lo anterior, o sea, ya, a ver, tenemos un marco normativo, tenemos incentivos fiscales, revisamos algunos incentivos sociales como los premios, revisamos algunas estrategias como la responsabilidad extendida del productor. Ya que está todo eso, nos faltan las personas, ¿no? Que es cómo ponerlas al centro, la infraestructura física y el territorio. Y aquí es en donde la circularidad finalmente se vuelve visible en las calles y en la vida cotidiana de las personas. En el acuerdo lo van a encontrar en el compromiso 10, por ejemplo, del reciclaje inclusivo. Hay otro documento que les estamos compartiendo de la GIZ, que también escribe WIGO, que es una organización global que acompaña a recicladores desde hace muchos años, en donde explica que el rol de los municipios no está en emplear a las personas pepenadoras. Hay una discusión importante y me gustaría ponerla sobre la mesa. Les va a ser familiar a muchas y a muchos de ustedes. Hay muchos sitios de disposición final que están regulados por una norma, me parece que es la NOM 038 de Semarnat, que impide que las personas trabajen en sitios de disposición final. Está prohibido, ¿no? Es una regla dentro de una NOM. Eh, yo creo que va en contra de la Constitución, va en contra del derecho a empleo, pero bueno, hay una discusión jurídica detrás sobre la imposibilidad de las personas de decidir trabajar o no dentro de los vertederos. El tema es, independientemente de la norma, es una realidad que trabajan ahí. Es una realidad que pepenan en la calle. Es una realidad que se organizan también. Es una realidad que algunos integran pequeños centros de acopio y logran vender esto pues a los mejores postores, ¿no? Son dinámicas que juegan con que los precios varían de acuerdo a las dinámicas de mercado. Una de las discusiones es si los municipios deberían de contratarlos formalmente como empleados o no del municipio, siendo que está establecido en el artículo 115 constitucional. Y esa es una discusión compleja, porque lo que implica contratar a las personas que están dentro, implica garantizar un salario mínimo, implica garantizar seguridad social, implica dar condiciones, las condiciones de trabajo digno mínimas necesarias que cualquier trabajador dentro del municipio debe tener, ¿no? Y en el país, cualquier trabajador debería de poder tener acceso a la seguridad social, y con ello a los servicios de salud, las mujeres a los servicios de maternidad, a las guarderías, al ahorro para el retiro. Esa es una expectativa grande. Ahora, sabiendo que es complejo por el costo que implica, hay una idea en donde si no es posible emplear a las personas recicladoras y que los insumos se recuperen para el municipio y los recursos se recuperen para el municipio, otra forma es facilitar su autoorganización en cooperativas. Esto debería ser una política pública en torno a la economía circular, de forma que las personas recicladoras puedan poner su cooperativa en un centro de acopio, que puedan facilitar, por ejemplo, desde el municipio algún mecanismo de transporte para que sea más fácil movilizar los insumos en lugar de que trabajen con las barcinas enormes, ¿no? Esta es una conversación interesante y un ejemplo en particular que me gustaría ponerles. Este documento no está ahorita explicándoles esto, creo que lo voy a sumar. Es el ejemplo del municipio de San Lorenzo en Oaxaca. Es un municipio, creo que ya se los había contado en otra presentación, pero ha logrado la circularidad total, al menos la eficiencia total de su vertedero.
Logró que todas las personas separen en el municipio la basura en 16 tipos de basura distintos, ¿no? Desde las pilas, los electrodomésticos, los distintos tipos de metal, los distintos tipos de plástico, en fin, cada uno van pasando un día distinto por la basura. Cuando llegas al vertedero, en el vertedero todas las personas están contratadas formalmente por el municipio. El nivel de separación que tienen es increíble, con demasiado detalle. Entonces logran separar conforme va llegando cada camión. En el momento que tira la basura el camión, separan el 100%. Compostan lo que es orgánico, generan lombricomposta, tienen un espacio de agricultura para la producción de lechuga y algunas otras verduras con la que logran aprovechar el 100% de la composta, y todos los recursos que genera ese reciclaje se van para el municipio. Y esos recursos que genera son mayores que lo que le cuesta pagarle a las 20 o 25 personas que antes eran recicladores que trabajan en el municipio. Entonces ahora sí que es un negocio redondo para el municipio. ¿Cuesta trabajo implementarlo? Claro, cuesta tiempo, esfuerzo, cuesta visión, cuesta como mucho esfuerzo de estar machacando el modelo todo el tiempo, pero creo que vale la pena que lo conozcan. Al menos para el reciclaje inclusivo, para mí es de los ejemplos más interesantes en el país y que cambian la dinámica de vida de las personas que trabajan ahí, pero también del municipio. O sea, todas las personas que viven ahí ya es muy natural la forma en la que reciclan, ¿no? Es tan natural, hago el ejemplo, como cualquier ciudad que funciona en el mundo, eh, o municipio, cantón, o lo que quieran, lo que imaginen ustedes, pero que funciona separando toda la comunidad de la basura y con un nivel de conciencia distinto sobre lo que implica eso para el beneficio que implica para el medio ambiente, el que logren ese nivel de eficiencia. Eh, Acá había un ejemplo accionable. Insisto, implica un compromiso fuerte el municipio, pero es, por ejemplo, otorgar en comodato un terreno, un espacio municipal para la cooperativa de recicladores, en donde puedan instalarse con un centro acopio, pero con el compromiso que sea una cooperativa solo de recicladores, ¿no? Ayudarles a obtener el reconocimiento legal, un poco acompañarles al inicio para que negocien directamente sus contratos, empresas de recicladores, y que eliminen intermediarios, que normalmente, no me dejarán mentir tampoco, pero en los mercados de metal y en los mercados de plástico, por ejemplo, y de vidrio incluso, cada intermediario va generando un costo mucho mayor que el intermediario anterior. Entonces, el intermediario que logra vender 500 toneladas te pone un precio contra el que te logra vender 10 o el que te logra vender 50 toneladas. Y muy distinto al que te logra vender 5,000 toneladas, por ejemplo, ¿no? En el aluminio pasa algo similar. Es muy distinto quien te logra comprar 40 toneladas de chatarra o 100 toneladas de chatarra versus la empresa que produzca 1,000 toneladas de aluminio al año, digo, al mes. Nada, las variaciones son enormes. Eh, de los compromisos del 11 al 13 son infraestructura para residuos y agua, que está vinculado un poco a lo que les comentaba. El proyecto de San Lorenzo ha recibido no solo premios, ha recibido premios a nivel nacional en el reconocimiento, no solo eso, sino ha recibido recursos para poder financiar y mantener lo que hace, ¿no? Con estas plantas de tratamiento, con los centros de acopio. eh, y hay inversiones y hay proyectos que pueden ayudar para que esto suceda. Eh, implica, implica encontrarlos, claramente, implica hablar, buscar con el Banco Mundial, hay tres instituciones con las que creo que vale la pena acercarse para este tipo de inversiones. El Banco Mundial es una de ellas, el Banco Interamericano de Desarrollo es otra, la CAF es KAF, que es el Banco Andino de Cooperación, pero que es otro banco de cooperación regional muy importante. Y ellos tres, si les presentan muy buenos proyectos con un plan financiero sostenible, la probabilidad de que apoyen es altísima. Y si generan, o sea, y si presentan un proyecto que además va a generar recursos y circularidad, ya sea el parque industrial, el parque coindustrial,
ya sean nuevos vertederos, plantas de tratamiento, centros de acopio que incluya los recicladores en medio, son dinámicas que pueden encontrar muy buen financiamiento. Acá el ejemplo accionable contra lo que les estoy diciendo es antes de buscar fondos para una nueva planta hay que hacer el estudio de costos operativos, los planes de recuperación de tarifas. Acá o sea, los planes específicos de recuperación de financieros son importantes. Eh, la herramienta que les presentamos la vez pasada de Confía, vamos a hablar la segunda parte de ella, pero les puede ayudar en todas y cada una de estas cosas, por ejemplo, ¿no? Es una de las ideas es una de las ideas que puedan ustedes utilizar herramientas de esta naturaleza para lograr esto que les estamos planteando. ¿No? Para el tema del agua, en lugar de tratar el agua residual, en lugar de tratar toda el agua residual y cambiarla a estándares potables, la idea es, por ejemplo, explorar cómo vender el agua tratada a nivel secundario para las industrias locales, para el riego, para los parques, para liberar y dejar el agua de mayor calidad para el consumo humano. Quienes estén cerca de Querétaro también habrán escuchado la disputa enorme que tiene el gobernador con organizaciones sociales de base por un proyecto que le llaman el Batán, Sistema El Batán, en donde justo su planteamiento es recuperar, es tratar agua residual para poder generar a través de distintos filtros y distintos estándares que tienen cierto nivel de duda para convertir el agua residual en agua de consumo humano. Entonces las personas, muchos grupos en Querétaro han dicho no queremos esa agua porque no nos pueden garantizar la calidad, que esa se use para la industria, que se use para la agricultura, pero no para el consumo humano, ¿no? Entonces, esta discusión, justo esta recomendación, otra vez no es mía, es del PENUMA. eh, Creo que es muy importante porque te da nivel de confiabilidad y de calidad distintos, tanto en tu gobierno como en la toma de decisiones. De los compromisos 12, 14 y 15, que están relacionados con la educación, territorio y el conocimiento. Acá la idea es que la política de economía circular pueda estar en su Departamento de Desarrollo Urbano. ¿Por qué? Acá la OCDE muestra que algunas ciudades compactas con usos mixtos hace que sean más circulares, ¿no? En sus dinámicas. Eh, en términos de educación, la UNESCO pone ejemplos de economía circular que se aprenden a través de la práctica y la vivencia. Le llaman, hago el paréntesis, también más académico, pero le llaman desarrollo de competencias ciudadanas, en donde las competencias que son habilidades, herramientas y valores se aprenden con la práctica y viviéndolas. Entonces, acá la dinámica, ¿cómo puedes hacer que los niños desde muy pequeños, todo el tiempo en sus salones, en la escuela, fuera de la escuela, generen dinámicas de reciclaje, separación, acompañen, acompañen todo el proceso, por ejemplo, entiendan muy bien cómo funciona el proceso del agua dentro de su escuela, que entiendan que se puede recuperar el agua pluvial, que haya sistemas de agua pluvial. Son algunas de las recomendaciones que hace la UNESCO para esta práctica vivencial en torno a la sostenibilidad y a la economía circular con algunos recursos. Me parece muy interesante. Eh, Después hay una plataforma que se llama Gacere, también del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, que es un modelo para seguir, que es una red de conocimiento, es una red de conocimiento que va generando insumos y promoviendo insumos de distintos gobiernos locales alrededor del mundo para compartir. Igual para que le echen un ojo, por ahí les mandé la guía, dentro de los documentos que les compartió Mariano, ahí vienen bastantes. Acá una de las potenciales acciones dentro del territorio está incluir en el plan de desarrollo urbano un capítulo de metabolismo urbano, así lo llama la UNESCO, para incentivar la construcción vertical, los techos verdes y la infraestructura para bicicletas, por ejemplo.
en materia educativa es crear un programa donde las escuelas compitan por ser escuelas cero residuos y impulsarlo. En, en Japón habrán escuchado esto algunas personas, pero hay un tema en donde no tienen basureros en las calles. Y no lo tienen porque ellos dicen todas nuestras calles son espacios de cero residuos. Y tienen solo espacios específicos en donde puedes tirar la basura y las personas la tienen que guardar para tirarla y separarla en su casa o separarla y tirarla en los espacios más cercanos a su hogar. Pero eso hace que haya muchos espacios de cero residuos. Lograr que una escuela sea cero residuos es un reto bien importante, que parece un tema menor, pero es uno de los aprendizajes más profundos para la vida y para las generaciones futuras y para el cuidado de nuestro medio, eh, para el cuidado de nuestro futuro, dirían varias organizaciones medioambientales. Acá ponemos esto, ¿no? El premio no es, acá puede haber un reconocimiento que el premio no es monetario, sino que la escuela ganadora se quede, por ejemplo, con los ingresos de la venta de sus productos reciclables o de las compostas que generen, ¿no? Por ejemplo, que vendan la composta a distintos grupos, eh, que la puedan utilizar para el ganado, para otros grupos o para la agricultura, no sé, pero que puedan utilizarse ahí. Conclusiones y próximos pasos. A ver, con acá vamos a brincar también al siguiente tema, pero acá es empezar por la gobernanza. Empezar por la gobernanza importa. La responsabilidad, no toda la responsabilidad está en sus manos. Entonces, aprovechen a la gente que está alrededor, a las personas que les importa en su municipio. Entonces, lo primero es integren el círculo de confiabilidad. Busquen de una vez a esas personas, hagan las primeras reuniones, pongan las reuniones de manera recurrente. Eso va a ser el motor de todo. Ahora, hagan lo imposible porque las resoluciones de ese círculo de confiabilidad sean aplicadas. O sea, que los acuerdos tengan fecha perentoria, que logren dar seguimiento. La segunda gran reflexión, al menos con la que me gustaría que se queden, es usar el poder del dinero público. Lo dije al principio, lo repito, el dinero público es poderosísimo para cambiar conductas, para generar incentivos, para generar nuevas dinámicas de mercado. Si logramos entender eso desde una visión económica, ¿no? Económica en términos de quien habilita la oferta o quien habilita la oferta económica, el dinero público es de lo más potente que hay. Entonces, bueno, las compras y las tarifas son señales poderosas para el mercado. Esa es un poco la reflexión con la que cierro esta idea. Eh, Otra cosa, el municipio. Eh, no son ustedes los últimos responsables. O sea, no, lo más importante creo que del rol del funcionario público, y es una forma en la que me gusta a mí pensarlo y que me ha tocado vivirlo, es no nos toca resolver todo en particular, nos toca facilitar, nos toca orientar muchas veces. Entonces, no gestionen, no hagan que no se les vaya el tiempo y la vida en gestiones cotidianas de todo, sino en facilitar que los procesos funcionen, en facilitar que las ideas estructurales jalen. Em, y acá el rol es eso, es habilitar al sector privado, facilitarle a los recicladores que innoven y se organicen, facilitarles a universidades que investiguen y que sus investigaciones y resultados se promuevan, buscar a las grandes inversiones del BID, del Banco Mundial y asegurar canalizarlos hacia donde van a generar más valor. Esa es la función más importante, facilitación de los gobiernos. A veces no lo creerán o igual ya lo saben y lo han aprovechado, pero a veces la firma de un presidente municipal o de una presidenta municipal es mucho más potente que una administración pública completa. Y con eso me refiero, si existe el aval de un municipio para un fondo de inversión que va a garantizar, que va a cambiar las dinámicas de economía circular en el municipio, a quien habilita esa firma es a todo el sector privado que se va a involucrar, a la universidad, a los recicladores, a las personas que van a trabajar alrededor, ¿no? Entonces, eso, faciliten y no subestimen un poco el poder que existe detrás de esas firmas.
Disculpen por los conceptos muy gringos, no sabía cómo ponerlo, pero es como pensar hacia adelante. Es un poco una contrario a o sea, es como decir pensar fuera de la caja, pero no es necesariamente eso, es pensar hacia adelante, es pensar con mucho futuro. Eh, y sé que es una conversación compleja, pero, o sea, piensen que si hacen el programa de educación ahorita en los niños que están entrando a la escuela primaria en primer año, en 10 años, y se sostiene el programa en 10 años, la realidad de todo ese grupo en 10 años va a cambiar la realidad del municipio. O sea, imagínense que todos los niños y niñas del municipio de 5 a los 15 años reciben el mismo programa. Y eso, generación tras generación. El cambio es importantísimo a largo plazo. Lo mismo en planeación urbana. Tener un sitio de disposición final que funciona como un espacio de tratamiento y reciclaje con una eficiencia total, te cambia la dinámica, pero implica una visión a 10 años o a 15. Si tiene una visión de trienio, sepan que no va a jalar. O sea, hay cosas que tenemos que hacer lo imposible porque pasen el diseño, que pasen el trienio. Y lo mismo en el ecodiseño, ¿no? El ecodiseño, si se apuesta en esto, por ejemplo, la recuperación de múltiples materiales para la construcción de muebles, por ejemplo, o la recuperación de materiales para, por ejemplo, temas orgánicos para generar lombricomposta y que funcione como uno de los principales insumos para la agricultura local, implica tiempo en afinar esos procesos. Todo es ensayo y error al final. Y los dos llamados a la acción, que son como, elijan un compromiso cada uno de los cuadrantes. Esa sería mi sugerencia. O sea, si hay un compromiso abierto con el acuerdo, échenle un ojo otra vez, revisen todos los cuadrantes y pongan una acción concreta y de bajo costo para que la arranquen ya. Eh, Le puse acá el próximo mes, pero Carlos me diría que desde este. Carlos nos va a decir que desde este mes, pero hagámoslo lo antes posible. Esa es un poco la idea. Y acá con el compromiso tanto de Fidegog como de la red Lagog, por acá está Mariano también del equipo y de práctica. Sepan que estamos acá para acompañarles en esta dinámica. Les compartimos estos documentos, les puse por ahí usar esta matriz de documentos como su biblioteca de consulta, aprovechenla. Y acá quiero también hacer un comercial de antecedente, o sea, de antecedente a la conversación de la siguiente hora. Lo que estamos haciendo con la herramienta que les propusimos la semana pasada es todos estos documentos que les compartimos, todos estos documentos los estamos integrando a la herramienta digital, a la herramienta de inteligencia artificial. Lo que da la herramienta es, va y consulta todos y cada uno de estos documentos, que a veces son documentos de 100 hojas, de 200 hojas, leerlos o revisarlos, lo comparto claramente por ñoño, es muy bueno, o sea, se disfrutan esos documentos. O sea, cuando los ves y estás como entendiendo un poco por dónde va la discusión de algunos de los conceptos, me parece bien interesante revisarlos. También es una realidad que la vida no nos da. O sea, no nos da porque hay demasiada chamba, hay muchas cosas que sacar, hay muchos temas que atender y malamente nuestras administraciones municipales, pues carecemos de manos a veces, carecemos de tiempo, de recursos, de discusión. Entonces tenemos que tomar decisiones sobre la marcha. La idea de Confía es que pueda facilitar estos procesos para ustedes también. Entonces, estamos integrando toda esta herramienta para que todo lo de economía circular que les acabo de contar en esta presentación, todos estos documentos estén traducidos y cada acción que quieran ejecutar, si ustedes meten la información del municipio o van poniendo más cosas y lo discuten con la herramienta digital, les va a dar información lo más acabada posible para diseñar una acción, una política pública a partir de sus propias pues, de su propio contexto, del contexto de cada uno de sus municipios. Con esto cierro, me tomé la hora casi completa, no me interrumpió nadie más que Mariano, pero nada, abierto para preguntas, respuestas antes de brincarnos al otro espacio.
Y disculpen si hablo mucho, se siente raro a veces en las pantallas, pero ya, la pandemia nos acostumbró. Va. Bueno, pues si no hay dudas, preguntas, si le quieren entrar a discusión, entrémosle. Katy, no sabía que estabas en este grupo. Qué bueno verte por acá. Gerardo, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, una pregunta. Hablando de la gobernanza, del primer punto que nos marca para iniciar con las acciones en este compromiso, sería en ese marco donde podría definir o se definirían en cuáles de los 15 puntos o en cuál de los 15 puntos se tomarían acción. Es decir, entiendo por cuando se realizó la firma que comentaban ahí que no era necesario de inicio atacar o afrontar los 15 puntos, sino que se eligieran de manera que se pudieran ir pues accionando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sería en ese nivel donde se tomaría la determinación. La idea es que sí, Gerardo. O sea, lo ideal es incorporar al mayor número de personas que estén interesadas en esta agenda con ustedes y poner esa guía. O sea, yo creo que les toca a ustedes facilitar ese diálogo, esa conversación y que ese grupo decida, preséntenles el acuerdo, preséntenles los 15 puntos y que tomen decisión sobre con qué acciones empezar. Me parece muy bueno y va a generar un compromiso distinto de todo de ese grupo. Me parece buena práctica. Mario, adelante. Sí, muy buenas tardes. Una disculpa, pero no tengo cámara en esta computadora. Y pues yo soy parte del Grupo Despertar Humano de la líder Isabel Ramos. Casualmente yo pues estoy en el Consejo Agroalimentario de Yucatán y soy vicepresidente del Consejo Nacional de Productores de Chile y estamos tratando de implementar de nueva cuenta el programa Campo Limpio. Ok. En la península de Yucatán se están generando alrededor de 220 toneladas de envases vacíos de agroquímicos y no tenemos aquí un solo centro de acopio. El de Yucatán se cerró en el 2016, ya con un problema grave. La gente que le interesaba llevar por algunas certificaciones sus envases lo tenían que hacer en Champotón, Campeche, y el de Champotón pues también lo acaban de cerrar. Es grave el problema porque, pues para que nosotros los agricultores podamos acopiar esos envases como directivos, pues tenemos que tener dónde tenerlos. Aquí son tres tipos de centros de acopio. El primario, en cualquier unidad de riego, el temporal, es el que nos surge tener, donde se necesita tener una compactadora, en fin, darle el primer proceso, desde luego llevar los envases vacíos. Esto requiere de mucha voluntad, sobre todo del sector privado, porque el gubernamental, la verdad es que no, por lo mismo, ¿no? Que son un espacio de 3 años o de 6, donde no da para desarrollar el proyecto. Y esta idea del parque ecoindustrial, pues es una maravillosa idea. Yo primera vez que me reúno, quiero que sepan también que los particulares que se han interesado en hacer un programa integral para procesar todo este material, que se da por tonelada, estamos hablando únicamente de los envases vacíos de agroquímicos que se quedan tirados en el campo. Lo peor que pasa es que los quemen, esas partículas pues están en el medio ambiente por espacio hasta de 12 años. Por eso a veces en la Ciudad de México no baja la contingencia, por más que pongan no circule, pues ahí se almacena todo lo que las corrientes, los aires de las costas, pues lo llevan hasta allá, ¿no? Entonces es un problema grave, pero ¿con qué podemos comenzar con este proyecto que ustedes tienen? Pues para ver si hay algún tipo de... Ah, bueno, les decía yo que la gente de empresa que ha pretendido pues hacer, reciclar, porque tiene muchísima utilidad esto, desde barencas, tarimas, postes para cercas perimetrales, hasta viviendas. Aquí en Yucatán se estuvieron haciendo viviendas con
con este material, con todas las certificaciones, y simplemente lo cerraron. Aquí, pues solamente para empezar, se necesitaría la buena voluntad de la Profepa, de la Semarnat, por parte de los gobiernos estatales, pues la Secretaría de Desarrollo Sustentable de cada estado, los ayuntamientos, y es harto difícil lograr vaya que por lo menos se sensibilicen en los permisos y demás. Por eso es que pues tenemos que ver la manera, como bien ustedes dicen, de desarrollar un proyecto individual e ir avanzando, pero la organización aquí entiendo que hay algún tipo de, no sé, de buena voluntad, recursos internacionales, algo así, o escuché mal. Mario, ¿estás tú en un municipio, eres parte de un municipio, estás en el sector privado? Sí, yo soy vicepresidente del Consejo Nacional de Productores de Chile y presidente del Consejo Estatal de Productores de Chile de Yucatán. Entonces, me muevo en el sector privado. Soy de esos que rebotan en puertas cada 2 minutos. Está muy bien, Mario. A ver, me parece interesante el acuerdo, este acuerdo un poco para poner en contexto de esta participación, es un acuerdo que firman 23 municipios. También lo firmó el Movimiento Nacional de Recicladores, la Secretaría de Economía, por supuesto, y algunos otros actores. Eh, en este acuerdo, la idea es que desde los municipios se pueda ejecutar y acompañar algunas de las acciones del acuerdo. Si quieres buscarlo, me parece que lo tenemos públicamente, Mario, y si no, compártenos tu correo para que te compartamos también ese documento. Y lo que te propondría es trabajarlo con el municipio, que no sé cuál es el que firmó Yucatán. Igual Mariano me puede ayudar como referencia. Pero o sea, lo que les podemos proponer es acompañar al menos en esta propuesta que haces de campo limpio. Creo que ya es un avance bastante grande y si lo que falta solamente es el espacio de acopio temporal o alguna conexión con algo, o alguna conexión distinta, pensemos junto con la autoridad municipal cómo integrar esta primera mesa de trabajo y con las personas de economía que acompañen. Creo que esa sería un poco mi expectativa de guía o de referencia. Bueno, pues vamos a tratar de seguir sensibilizando a la gente. Aquí lo que pasa es que en el 2016, en 5 días, mi organización logró el acopio del 10% de lo que se genera en un año. O sea, llevamos 2,5 toneladas de envases en un maratón. Y aún así, pues no logramos. Bueno, lo único que se logró es que el año siguiente nos cerraron el centro de acopio. Entonces, sí es un problema grave que si no tenemos el apoyo externo, la verdad es que sí va para larga. Y yo ya tengo un chorro de años. Pues ojalá que se pueda y que podamos lograr ese tipo de acuerdos, porque sí ya urge. De verdad, aquí no solamente se afecta la salud del planeta y de quien consume, sino que los productores pues se quedan en el mercado de oportunidad porque es muy fácil que se pierdan certificaciones para poder exportar a los mercados serios cuando llega alguna certificadora y pues ve el campo todo contaminado y regado de basura y demás, se pierde. O sea, se ponen en stand-by esas certificaciones y pues a vender barato en el mercado del coyotaje. Bueno, pues vamos a estar súper pendientes. Yo ya dejé mi correo electrónico y ojalá podamos hacer pues mientras más gente se sume a esto, pues mucho mejor, ¿no? De repente nos escuchan. De acuerdo, Mario. Muchas gracias por la participación. Oigan, pues con esto cerramos. Mariano, adelante. Sí, precisamente para eso, para pasarnos a la otra sesión. Va. Oigan, pues con esto cerramos. Les agradezco muchísimo el espacio. No sé bien cómo funciona un poco la dinámica, si todos pasamos a la otra sesión o no, pero bueno, los que sí, nos vemos en la otra sesión y con los que no, les agradecemos muchísimo el espacio y por acá estamos. Nos veríamos la siguiente semana, sí, todos. Venga, abrazos. Bye.